Bendiciones, gracias por acompañarme una vez más en el estudio de la palabra. Vamos a continuar con la serie que está basada en el libro de Santiago y que he titulado ¿Cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica? El tema de hoy se titula Oyendo y poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Para esto vamos a leer en el libro de Santiago el capítulo 1, versículos del 19 al 25, y leo de la Biblia de las Américas el pasaje que dice así: Ustedes lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, que después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dios bendiga su palabra. Vamos a ir en oración. Padre bendito, gracias te damos por darnos el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, venir en este día a escuchar el mensaje de tu palabra. Padre, esto es algo especial y crítico, porque cada uno de nosotros como cristianos podemos caer en el error, Señor, de creer que estamos en la palabra, pero el no aplicarla a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder reconocer y aceptar en esos momentos en los cuales, Padre, nosotros aparentamos. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor, pues a ser hombres y mujeres que apliquen estos principios. Y también te pido, Señor, por aquellos que tal vez están escuchando este mensaje y que aún no han hecho una decisión de entregar su vida a Jesucristo, que tu palabra, Señor, hable a sus corazones. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en este día, como dije, el tema es oyendo y poniendo en práctica los principios de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros aprendamos no solamente a escuchar, pero aprender a llevar a cabo los principios de la palabra de Dios. Se hizo una pregunta a varias personas que fue la siguiente: ¿qué cree usted que es lo más difícil para hacer que una persona pueda hacer? Ahora, las respuestas fueron muchas, variadas, y algunos dijeron, bueno, a mí me cuesta, para mí es difícil decir la verdad. Otro dijo, para mí es difícil pedir perdón. Otro dijo, para mí es difícil ser honesto. Otro dijo, para mí es difícil llegar a tiempo. Para mí es difícil ser responsable. Para mí es difícil aceptar la muerte. Para mí es difícil obedecer o hacer caso. Otro dijo, para mí es difícil aceptar que estoy envejeciendo. Otro dijo, para mí es difícil creer en Dios. Alguien dijo, para mí es difícil escuchar a alguien y hacer caso de lo que me dice. Y eso yo creo que es algo que encaja muy bien en el tema que hoy vamos a tener. O sea que uno de los problemas más comunes para el ser humano es el saber escuchar y llevar a cabo lo que se le dice. Todos podemos oír, pero no todos sabemos escuchar. En el pasaje de hoy, pues, Santiago nos va a hacer un reto, nos está haciendo el reto muy grande, el de aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestra vida y que nuestra vida refleje en acciones lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios, para vivirla, para ser obedientes a Dios y ser de bendición a la vida de otros. Y yo creo que hoy ese es un tema
que en realidad es importante y es muy difícil, porque tristemente muchos de nosotros, incluyéndome, hemos escuchado muchas veces los principios de la palabra de Dios, pero no hemos llegado a aplicarlos y a obedecerlos. Y eso es, como dije, el reto de hoy. Bueno, para esto entonces, punto número 1. Debemos de estar listos o preparados para escuchar, para discernir y tener control de nuestras emociones. Por eso vamos a ver los versículos 19 al 21. Santiago nos dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Entonces, fíjese que una de las cosas que el ser humano necesitamos hacer, y el cristiano con más razón, es el de estar listos o preparados para escuchar y discernir a lo que escuchamos y ponerlo en práctica. Alguien dijo que la razón por la cual Dios nos dio 2 orejas y una boca es para que escucháramos más y habláramos menos. Ahora, pues, ¿por qué entonces debemos de ser prontos para escuchar? De acuerdo a este pasaje. Bueno, bíblicamente, recuerde usted, una persona debe de estar dispuesta a escuchar antes de saber, de poder expresar sus propias ideas sobre lo que entiende sobre el bien y el mal. O sea que uno, para poder entender cómo ser salvo, primeramente tienes que escuchar y tienes que discernir y tienes que meditar en tu mente, en tu corazón, lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice aquí el pasaje que uno debe de sentarse, escuchar, en vez de aferrarse a sus propias ideas. Y eso se lo digo yo por experiencia. Uno de mis problemas cuando me hablaban de la palabra de Dios, del evangelio, es que yo me defendía. Pero hasta el momento en el cual yo entendí lo que Dios quería decirme a través de su palabra, que yo era un pecador y que tenía que arrepentirme de mis acciones, fue, fíjese, cuando yo pude entender el mensaje de la palabra. Entonces, ese es el problema, que nos aferramos a veces a nuestras ideas. Y uno debe de estar dispuesto a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, en lugar de aferrarnos e insistir en nuestros propios pensamientos e ideas. O sea que cuando usualmente, ahora, por eso dice que tengamos cuidado, pues, seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para la ira. O sea, hay una dinámica en esto, porque dice que la ira de Dios no obra la justicia del hombre, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, perdón. Ahora, ¿qué quiere decir usualmente con esto? Usualmente, fíjese que escuchamos algo que no nos gusta, ¿verdad? Ahora, cuando alguien expresa algo que no nos gusta, y muchas veces puede ser verdadero, a veces a mí se me ha confrontado con ciertas verdades, que en realidad, aunque es cierto, no me gusta. Ahora, usualmente la tendencia del ser humano es expresarlo en enojo, ¿verdad? Y descontento. Yo no soy así, yo no, pero sabe usted que es importante entender, por eso debemos de ser prontos para oír y meditar en lo que se nos está diciendo. El enojo, si no es controlado, se puede convertir en ira y en indignación. Yo he visto a personas que se les ha confrontado, pero en vez de aceptar esa realidad de su vida, ¿qué es lo que hacen? Tienden a expresarlo con enojo e ira. Yo no soy así, yo esto, yo no esto. Bueno, Dios nos da por eso su palabra. Es lo que dice aquí, cual dice, desechen toda inmundicia y toda malicia.
y reciban con ustedes, en ustedes con humildad, la palabra implantada. O sea, la palabra de Dios que viene a nuestra mente y corazón para que haga y transforme nuestra manera de vivir. O sea que fíjense que si nosotros hacemos eso, nosotros vamos a poder llegar a entender mejor los principios de la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no hacemos caso y nos dejamos llevar por el enojo o la ira por lo que nos han dicho, bueno, el problema es que nosotros no vamos a poder ser usados por Dios como Dios quiere usarnos, de acuerdo a la rectitud moral que Dios ha establecido y requiere de sus hijos. Aquí está hablando a personas creyentes. Dios quiere que sus hijos sean obedientes y controlen sus emociones. Entonces, Él quiere que nosotros, en vez de expresar ira, enojo, descontento, expresemos amor o bondad en lugar de la ira. Por eso es importante, comienza diciendo Santiago, que debemos de mantener la boca cerrada. Hay un dicho que dice que en boca cerrada no entra mosca, pero bueno, la cuestión es que cuando nosotros aceptamos los principios de la palabra de Dios, Dios va a trabajar en nuestras vidas de una manera muy, muy buena. Entonces, fíjese que nosotros, pues, mis hermanos, al mantenernos callados, meditar en lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, mantenemos, ¿verdad?, una mente sensata, una mente, ¿verdad?, calma, y podemos responder de una manera en la que edificamos y mostramos paciencia a otras personas y los edificamos. ¿Sabe usted que el problema con el ser humano es que la ira opaca nuestro carácter cristiano? Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, opacamos nuestro carácter cristiano, y yo se lo digo por experiencia. Cuando me dejo llevar por el enojo de algo que no me gusta, tristemente, no demuestro mi carácter cristiano, lo opaco. Y Dios, ¿verdad?, no puede ser honrado y glorificado. Dice el Proverbios 18:13 de la Nueva Versión Internacional: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Fíjese que la palabra pues nos dice que debemos de aprender a escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Una persona pues que se deja llevar por la ira, por el enojo, escandaliza la obra de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir con que escandaliza de la obra de Cristo? O sea que cuando una persona se da a conocer como cristiana y no tiene control de su ira y de su enojo, la gente que está a su alrededor es escandalizada, se siente, ¿verdad?, mal. No está edificando, sino que está obstruyendo el amor y la bondad de Dios que Él quiere expresar a través de nosotros. Somos recipientes de Dios para expresar al mundo el amor de Dios. Por eso Santiago está exhortando ahí a los creyentes: seamos tardos para la ira, que no expresemos nuestro descontento sin antes haber analizado y haber llevado nuestras emociones a un control. Dios pues nos exige que debemos de limpiarnos de todo tipo de inmoralidad y de maldad que pueda estar contaminándonos. Por eso Él dice ahí que dejemos que la palabra que ha venido a nuestro corazón, implantada, haga su efecto. O sea, dice, esta es poderosa para salvar vuestras almas. O sea, Dios quiere que la palabra haga un efecto en nuestros corazones, y esta nos está conduciendo y nos va a conducir a la salvación eterna de una manera auténtica y segura. Por tanto, pues, debemos entonces de aprender a escuchar y pedirle a Dios que abra nuestros sentidos espirituales, y en este caso los oídos espirituales, para nosotros percibir el mensaje de su palabra.
Ahora, punto número 2. El reto de ser hacedores y no solo oidores de los principios de la palabra de Dios. Vamos ahora a ver los versículos 22 al 25. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Fíjese que por eso es importante que todo creyente atesore, guarde la palabra de Dios en su corazón, en la mente, las emociones, en la voluntad, expresar esa palabra para que la palabra de Dios haga su trabajo en nuestras vidas. Fíjese que cuando una persona escucha y pone la palabra de Dios en su mente, se siembra en su corazón y luego empieza a transformar su vida. Al principio de mi vida cristiana, eso fue lo que se me dijo. Estudia, memoriza, escudriña, medita en la palabra de Dios. Y me di cuenta que mientras más estudiaba la palabra de Dios, mientras más la leía, mientras más la internalizaba y la guardaba en mi vida, en mi corazón, cuando venían los problemas, la usaba para defensa, la usaba para vencer las tentaciones y como consecuencia de eso vi un cambio en mi vida. Entonces fíjese que al una persona tener la palabra de Dios en su corazón, viene ahora a ser capaz de escuchar exactamente lo que Dios quiere decirle al pecador y cómo cambiar el curso de su vida, su manera de vivir y ser obediente a los principios de la palabra. Entonces, debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Ahora, déjeme decirle algo. La mayoría de la gente piensa que es suficiente escuchar y conocer lo que la palabra de Dios dice. Pero eso no es suficiente. Debemos de vivir y hacer lo que la palabra de Dios nos manda y enseña. Uno de los inconvenientes en cuanto a esto es que a veces, mis hermanos, vemos la palabra de Dios, fíjese, vemos la palabra de Dios más como un objeto, como un amuleto, como algo que podemos coleccionar. Y tristemente no sabemos el efecto profundo que ésta tiene en nuestras vidas. La usamos para protegernos de los malos espíritus, pero olvidamos su poder transformador y si olvidamos que esta puede trabajar en nuestras vidas, entonces pues no va a poder funcionar aunque sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está diseñada para trabajar en nuestras vidas. La Biblia, dijo un teólogo, no es un libro de información. La Biblia es un libro de formación. O sea, que nos forma, va formando en nosotros virtudes y carácter cristiano. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Ahora, dice el pasaje en el versículo 23, dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. O sea que una de las bendiciones de la palabra de Dios es que es como un espejo. Nos permite ver qué tipo de personas somos. Ahora, ese es el problema. Porque si la palabra de Dios nos permite ver qué tipo de personas somos, o sea, nos permite ver nuestros errores, nos permite ver nuestras deficiencias, nos permite ver las faltas de virtudes, ahora nos lo revela. Pero si nosotros lo vemos, pero nos olvidamos de llevarlo a práctica, sí, ese es el problema. ¿Por qué?
porque nos engañamos a nosotros mismos. Se engaña uno a sí mismo. Fíjese que en estos días, ahora que hemos estado en la pandemia desde el año pasado, llevamos para un año desde marzo, a mediados de marzo, casi vamos para un año. Existen miles de predicaciones y predicadores que usted puede escuchar por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de su teléfono, por medio de su computadora. Y muchas de estas predicaciones, créame, son excelentes, son predicaciones con muy buenos maestros, con muy buena doctrina. Y uno puede decir, wow, qué buena enseñanza, qué buen mensaje el que escuché. Pero si solo lo escuchamos y no lo llevamos a la práctica, somos entonces que personas que escuchamos pero que no hacemos y por lo consiguiente nos engañamos a nosotros mismos. O sea que, ¿sabe usted que existen cientos, miles de personas que se sientan y escuchan el mensaje de la palabra de Dios semana tras semana? Tienen mucho conocimiento y adquieren intelecto de la palabra de Dios. Pero en realidad no la ponen en práctica. Y piensan que ellos son aceptables delante de Dios, se sienten seguros y protegidos. Y aún, fíjese, cuando pecan, buscan pedirle perdón a Dios y creen que Dios les va a perdonar. Ahora, ahí hay un error. Ahora, déjenme explicarle cuál es el error. ¿Por qué? Porque ellos creen que al confesar sus pecados, Dios los va a perdonar. Ahora, esto es algo que es cierto. O sea, Dios, mis hermanos, nos acepta cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pero Él no va a poder funcionar en nuestras vidas mientras nosotros, ¿verdad?, no hacemos ¿qué? Un cambio. O sea, Dios nos acepta porque confesamos y nos arrepentimos y cambiamos nuestra manera de pensar. Si nada más nosotros confesamos, pero no cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, no podemos crecer y nos estamos engañando a nosotros mismos. Mire, hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 15, que se llama la historia del hijo pródigo. Usted tal vez la ha escuchado. La historia del hijo pródigo básicamente es que este hijo le pide a su padre la herencia y el padre se la da. Él se va a un lugar muy lejano y ahí derrocha, gasta su vida, vive de una manera perdida, y después de que ha gastado todo su dinero, bueno, ahora él tiene hambre y no encuentra un lugar para donde él pueda comer, y lo único trabajo que le dan es el cuidar cerdos. Y para los judíos, obviamente, el cerdo era un lugar inmundo, ellos no lo querían ni tocar. Cuando este muchacho está trabajando ahí, fíjense lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este muchacho vino y recapacitó. Dice que recapacitó y dijo: iré a mi padre y confesaré mi pecado. Ahora, la lección es que el padre dejó que su hijo se fuera y viviera de una manera perdida. Lo amaba, pero el hijo estaba en un estado en el cual no entendía y comprendía el amor del padre. Él tuvo que irse y vivir de una manera vil. Ahora, entró en una mente en la cual recapacitó. Se dio cuenta que su padre era un gran hombre. Se dio cuenta que él podía confiar en su padre. Y como consecuencia de ello, pues él, ¿verdad?, vino. Pero fíjense que él vino y confesó y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por lo cual no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre vio esa actitud en el hijo y ¿sabe qué? Lo puso en una posición que él tenía antes. No le recriminó,
¿Por qué? Porque Padre entendió que su hijo había vuelto arrepentido, había aprendido la lección. Y ese es el mensaje también que Santiago está tratando de decirnos, es que nosotros no creamos que porque vamos a la iglesia, porque escuchamos mensajes. Es posible que usted escuche ciertas predicaciones todos los días de algún predicador que le gusta. Pero si nosotros solamente escuchamos y no aplicamos los principios de la palabra de Dios, somos como esa analogía que está usando aquí de este hombre que viene, dice, se mira en el espejo, se observa, dice. Pero después dice que se sale y se va y olvida los detalles de su persona y no hace nada. Dice, ¿cuál es entonces el beneficio de que tú sepas que tienes que hacer algo? Fíjense que entonces el arrepentimiento, pues, significa que nos alejamos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios. Dios nos acepta porque nos arrepentimos de corazón y ahora vamos a vivir para Él. Cuando creemos, mis hermanos, en Dios, que Él es real, nosotros podemos confiar en Él y lo seguimos y hacemos, fíjese, exactamente lo que Él dice. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Fíjese, oyen mi voz, me siguen y aplican los principios de mi palabra en sus vidas. Dice el pasaje ahí, el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces fíjese que la palabra de Dios, si lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, y mis hermanos, entonces es confrontarnos. Nos confronta y nos expresa y nos deja ver nuestros errores, nuestras fallas, para que usted y yo vayamos y cambiemos esas áreas de nuestras vidas. Ahora, si nosotros, cuando un hijo de Dios no es obediente a los principios, a la ley que Dios, a la ley moral, a la ley o mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra, bueno, entonces vivimos solamente en apariencia. ¿Y qué es vivir en apariencia? Tristemente, fíjese que esa es otra de las prácticas del ser humano. El ser humano tiende a vivir constantemente en apariencia. La palabra apariencia quiere decir que algo que parece y no es. O sea, aparentamos ser algo, pero no lo somos. Podemos aparentar ser muy inteligentes, podemos aparentar tener dinero, podemos aparentar tener un estilo de vida, pero no lo somos. Ese es el problema. Aparentamos tener, como dije, pues muchas cosas y no lo somos. Y eso es que es muy peligroso. Es peligroso. Ahora, dice pues la palabra de Dios aquí que Dios quiere que nosotros pues permanezcamos en la palabra de Dios y la llevemos en práctica. Usted y yo debemos de aprender a poner en práctica los principios de la palabra de Dios para poder estar en obediencia y obedecer lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Mire, muchas veces nosotros expresamos amor a una persona. Decimos, te amo, aquí estoy para lo que tú me necesites. Ahora, la persona, mis hermanos, no solamente quiere oírlo, pero la otra persona quiere tener la seguridad de que usted, cuando le expresa ese amor, lo va a demostrar con hechos. Dentro del salón de la vergüenza
en mi vida pasé por una etapa en mi matrimonio, ya tiene tiempo, pero pasé una etapa en mi matrimonio en la cual obviamente tenía dificultades con mi esposa. Ahora, todos los matrimonios tenemos dificultades, todos los matrimonios tenemos conflictos, o sea, no es algo nuevo. Y me acuerdo que una de las cosas, cuando veía la frustración de mi esposa y yo le expresaba y le decía, pero yo te amo. Ahora, ella me volteaba y lo único que me decía es, si tú me amas, demuéstramelo. Ahora, sinceramente, sí la amaba, pero no sabía yo en qué manera debía yo de comportarle para mostrarle ese amor que yo le expresaba. Hasta que entendí que si yo le decía que la amaba, tenía que aprender a controlar mi temperamento, mis emociones, o lo que ella me pedía que yo hiciera y le mostrara mi amor. Y ahí fue cuando yo pude cambiar y darme cuenta que yo estaba en un error. Si yo le expresaba mi amor, pero no estaba dispuesto a llevar ese amor a la acción. Y eso es lo mismo que nos está diciendo aquí Santiago. Si nosotros, mis hermanos, decimos que amamos a Dios, pero no lo obedecemos y no hacemos lo que Él nos dice, entonces estamos engañándonos, no solamente a Dios, pero más que todo nos estamos engañando a nosotros mismos porque no estamos viviendo en los principios que Él tiene para nosotros. Entonces, en conclusión, como dije anteriormente, el ser humano tiende a vivir en apariencia, algo que no es. Aparentamos tener conocimiento, aparentamos vivir en cierto estilo de vida y eso, como dije, es peligroso. De hecho, los religiosos de los tiempos del Señor Jesucristo conocían los mandamientos y la ley de una manera extraordinaria. Cuando digo extraordinaria, hermanos, más allá del ordinario. Pero el Señor Jesucristo, fíjese que muchas veces los llamó hipócritas. Ahora, ¿por qué los llamó hipócritas? Miren lo que dice el libro de Mateo 22, 23, 2 y 3. Dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo, dice, que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea que conocían la ley y los mandamientos a perfección y los demandaban de otros a que los vivieran, pero ellos, dice aquí, que no lo hacían. Y eso es lo triste, porque nosotros, hermanos, podemos caer en el mismo error. Fíjense que ellos, los religiosos, los fariseos, los escribas, los religiosos, fueron los que llevaron al Señor Jesucristo ante Pilato y ante Herodes e instaron a Pilato a que le crucificaran. ¿Sabe usted que los romanos fueron solamente los que lo ejecutaron, la ley que ellos tenían, pero los religiosos fueron los que intelectualmente planearon la muerte del Señor Jesucristo? La pregunta es entonces, ¿quién cree usted que fue más culpable? ¿Quién tenía más conocimiento de las leyes de Dios? Obviamente que los religiosos. Y nosotros, mis hermanos, amigos, no somos menos inocentes delante de Dios si sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso es lo que se llama la obstinación. El obstinado es aquel que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace y tiene un juicio más grande delante de Dios. Es por eso, pues, que yo le hago la invitación a que apliquemos y vivamos los principios de la palabra de Dios. Yo creo, que eso es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, el vivir y aplicar los principios de la palabra de Dios. Y con eso en mente, vamos pues a dar por terminado el estudio de hoy, pidiéndole a Dios que nos ayude a continuar y poner en práctica esos principios. Oremos.
Padre bendito, gracias te damos en este día por habernos permitido y dado la oportunidad de poder estudiar este mensaje de tu palabra. Te amamos, te honramos y Señor, ayúdanos a no solamente, Señor, ser oidores de tu palabra, sino vivir los principios de tu palabra, pase lo que pase. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho. Con esto, Padre, te pedimos por tu misericordia y obediencia. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Gracias, Señor. Bueno, gracias a cada uno por haberme escuchado. Hasta la próxima. Bendiciones.